decano del Ilustre Colegio de Abogados del Inca. Lo recibimos con fuerte aplauso. Señor Almirante Jorge Carlos Montoya Marbella, congresista de la República. Señor Dr. Gustavo Pacheco Villar, parlamentario andino. Señores miembros de la mesa, damas y caballeros. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se tomó la firme decisión por aquellos que ganaron la guerra, que aquellos delitos que se habían cometido no volvieran a cometerse. Y por lo tanto se estableció un tribunal que juzgue los delitos de guerra, los tribunales de Nuremberg. Y tuvieron que hacer toda una ficción porque nada de eso estaba previsto en ninguna de las legislaciones. Y establecieron como concepto que aquello que interesa a la humanidad son crímenes que deben perseguirse y no se debe permitir que volvieran a suceder. Pasado el tiempo, se formó la Organización de las Naciones Unidas y se formó la Organización de Estados Americanos. El sistema internacional de derechos humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como los principios en que se funda la organización. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta, de conformidad con ese instrumento. El sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que es de consolidar en este continente americano, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Y entonces se establecían dos conceptos. El primer concepto, instituciones democráticas, es decir, todos estos derechos deben hacerse respetar dentro de la democracia. Y como consecuencia, la ejecución de los derechos humanos. Entonces no hay derechos humanos sin democracia. Y la democracia nos permite a nosotros proteger los derechos humanos. El almirante Montoya nos ha dicho en su disertación que el Perú está llamado a ser líder regional. Y claro, tenemos que cumplir con ese mandato, que significa dentro de la región establecer los conceptos básicos de la vida pacífica entre los países. Aclaremos entonces ese tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni el Tribunal de los Derechos Humanos pueden establecer separadamente los derechos humanos si es que no hacen el respeto correspondiente al sistema democrático. Y tenemos nosotros que sabernos defender dentro del sistema, porque para eso estamos los abogados, para defendernos dentro de la ley y fijar esa posición de liderazgo que nos pide el almirante Montoya. Este informe que nos ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de los hechos sucedidos a partir del 7 de diciembre en nuestro país hasta enero
arranca con un reconocimiento de esa naturaleza. Título segundo, marco normativo y referencial. A, sistema constitucional y obligaciones internacionales del Perú. Según la Constitución Política, Perú es un Estado democrático, de derecho, con una forma de gobierno democrática, social, independiente y soberana. Y eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que defender primero, para aclarar cuál es su marco normativo, cuál es la forma en que va a proceder. Dentro de este texto, como dijo el doctor Ángelo Flores Arauz, no todo es malo. Hay bastantes cosas que nosotros debíamos saber aprovechar. La propia Comisión, en su título cuarto, señala crisis institucional de del 7 de diciembre. Y empieza con este título, subtítulo: rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre del 2022. Por declaración de la propia Corte, lo que sucedió el 7 de diciembre fue el rompimiento del orden constitucional. Y lo establece como su primera premisa. Todas las demás se derivarán de ello, pero esta es su primera premisa. El 7 de diciembre del 2022, el expresidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje televisivo a la nación su decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto dictó las siguientes medidas y señala: cierre del Congreso, detención de la fiscal, lo que nosotros conocemos. Y da su opinión. La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional. México forma parte de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana. Colombia también. ¿Qué pueden decir ellos mejor de lo que lo que la Comisión Interamericana ha señalado? Lo único que nos falta a nosotros es hacer que estos conceptos que han sido vertidos en este informe se expliquen adecuadamente en todo el mundo. Porque no es aceptable que haya presidentes ciegos, sordos y mudos, que no saben leer lo que la Comisión ha señalado y que siguen sosteniendo que el gobierno del expresidente Castillo todavía está vigente, que fue ilegítimamente separado y que la presidenta no es una sucesora constitucional. Habla también de la forma en que fue cesado. No haré más remembranzas sobre eso. Y señala en su fundamento 84: durante la visita se recibieron numerosos testimonios en los que de manera espontánea distintas personas transmitieron a la Comisión su interpretación de los hechos. Bueno, les tengo que decir que los colegios profesionales también estuvimos ahí. Y nosotros manifestamos nuestros hechos. Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Periodistas, las diversas instituciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que señala? Entre lo que se destaca lo siguiente, lo que decía la gente que ellos entrevistaban. 1. La vacancia presidencial fue interpretada por algunos sectores como un acto injusto. 2. Se identifican con los orígenes campesinos del expresidente. 3. El gobierno actual no representa el proyecto político que ganó en las urnas del 2021. ¿Qué pasó? Escogieron lo que querían escuchar y no escucharon lo que nosotros dijimos.
representamos a la mayor parte de la sociedad civil profesional que existe en el país. Y para nada nos pusieron ahí, como si no hubiéramos hablado, como si no hubiéramos existido. En cuanto a los hechos de disturbios, señala, por ejemplo, en su considerando 100, en Ayacucho se realizaron manifestaciones multitudinarias. Asimismo, se reportó un intento de toma del aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte. En ese contexto se registraron confrontaciones. ¿Qué quiere decir? Que hubo violencia. Reconocen que hay violencia. Violencia, pregunto, nosotros que somos peruanos y vivimos aquí y sabemos lo que pasó, ¿quién originó la violencia? ¿El Estado o aquellos que trataron de tomar el aeropuerto? Entonces, cuando hablan de violencia, no deben pensar que la violencia solamente se ejerce por parte del Estado, que dicho sea de paso tiene legitimidad para ejercer la violencia, sino que hay una violencia ilegítima que está realizada por aquellos que no tenían autorización para atacar a otros. Y lo dicen más claro. Además, se registraron incendios, desmanes y saqueos, principalmente contra las instalaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Bloqueos de vías. Estas son las cosas que específicamente nosotros tenemos que hacer notar respecto del informe. Porque decimos en forma general que nos dicen que nosotros, los peruanos, o que la presidenta autorizó los ataques. Ellos mismos están señalando la violencia, los bloqueos, los desmanes, las cosas que nosotros hemos visto por televisión también. Pero para todo esto se basan también en los informes que le presentó la Defensoría, a la que citan como una verdad innegable. De acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo, a la 1:22, por el medio digital Contraste, informó que se estaba produciendo un enfrentamiento entre los pobladores y policías de las inmediaciones del aeropuerto y cementerio. Y acusan a las personas que decían que en ese momento estaban sufriendo un ataque y tenían miedo y por lo tanto creían que eran terroristas, estaban estigmatizando a aquellos que eran los que generaban la violencia. Nosotros hemos vivido el terrorismo durante muchísimos años. Y me remitiré al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es terrorismo? Sucesión de actos de violencia para infundir terror. ¿No fue eso lo que sucedió? Con la toma de los locales, con la quema de los locales, con el intento de toma del aeropuerto, con la forma en que golpeaban a los policías que no estaban autorizados para eliminar, usar ningún elemento de defensa. ¿Y qué es terror, según el diccionario de la Real Academia Española? Miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o un peligro que se teme. Y todos teníamos miedo. Todos aquellos que cerraron las puertas de sus locales y sus tiendas, todos aquellos que tuvieron que esconderse porque pasaba la turba, ¿no es miedo? Entonces, ¿qué tipo de estigma se está generando para aquel que está realizando los actos y no solamente se está haciendo la descripción de los hechos? En sus conclusiones llegan a decir que los únicos actos de violencia reprobables son los realizados por el Estado, por la policía y por el ejército. ¿Es eso verdad? Hay un reglamento para el uso de la fuerza. Hay un reglamento para el uso de las armas. Han estado desarmados.
Y aquí mismo, en el informe, lo aceptan. Pero después lo critican, diciendo que fue un uso desmedido de las armas, porque no fue proporcional. Falso. ¿Qué cosa es proporcional? De acuerdo con el reglamento para el uso de las armas. Proporcional significa de acuerdo con el peligro que se presenta. Si hay 5 soldados o los 8 que murieron en el río, en Puno, con sus armas, y vino una turba de 50 o de 100 personas, o de 1000, ¿qué significa? ¿Que hay que seleccionar a los 8 con los cuales me voy a enfrentar? ¿O que tengo derecho a reprimir a aquel que por su número también está afectando? Es un peligro real. Está en los reglamentos. No dicen cuáles fueron esos excesos. Solo dicen que fueron excesos. En el Colegio de Abogados de Lima hemos realizado un curso, y lo volveremos a hacer, sobre el uso de la fuerza en el control de los desmanes públicos. Ya lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer con el ejército, en la escuela de guerra, lo haremos con la marina, lo haremos con los fiscales, lo haremos con los jueces y lo haremos también con los periodistas, a ver si finalmente entienden de qué se trata cuando el Estado autoriza el uso de la fuerza, justamente en resguardo de todos y cada uno de los ciudadanos, que somos nosotros los que tenemos derecho a vivir en paz y con tranquilidad. Además nos representan, ellos nos representan. Dice en su conclusión 287, el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional ejerciendo su derecho a la protesta. Y claro, eso es un correlato, la continuación de la libertad de opinión que tengo. Pero eso significa que tengo derecho a que si no me quieren escuchar, lo agarre a golpes para que me escuchen. No, porque aquel que agrede a otro está cometiendo un delito. Y si está cometiendo un delito, entonces no estamos hablando con un ciudadano, estamos hablando con un delincuente. Y en esos casos, la autoridad tiene el derecho de tratarlo como se trata a todo delincuente. Es como si dijeran, en el caso de este muchacho que se metió al Chifa, ¿no? Se mete con un arma blanca y somete a la esposa y somete al hijo. Y el otro sale y defiende. Dice, pobrecito, los derechos humanos del delincuente. No le debes disparar, no lo debes matar, no debes defender a tu familia. Ese es el mensaje que debemos escuchar de una comisión que tiene como deber, primero, defender el sistema democrático y segundo, los derechos humanos. Hay que aplicarse. Para eso viene la labor de liderazgo que nos pide el almirante Montoya. No voy a seguir enumerando más, porque nos hemos excedido largamente del tiempo. Pero citaré nuevamente al almirante Montoya. Él nos pide, dice, para poder tener el liderazgo nacional, el primer requisito para esto es ser independientes, autónomos y soberanos. Quiero el día de hoy entender que el almirante Montoya nos ha dicho que hoy, 31 de diciembre, que ha presentado su proyecto y que estamos a 7 días de recordar la batalla de Arica, en la cual los soldados de la patria murieron en la defensa para mantener
la independencia del país y la integridad del territorio nacional? Nos dice, hoy hemos presentado este proyecto para que se respete la libertad y la decisión de nuestro país, para que se respete la libertad y decisión de nosotros de podernos autogobernar, no por las tendencias ideológicas de un organismo extranjero que no nos puede privar la libertad de nosotros decidir cómo es nuestra vida interna. En este acto, entonces, declaro clausurado este foro en el cual agradecemos la presencia de todos y esperamos que todo lo dicho aquí sea por el bien de la patria. Muchas gracias.